¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Resacón Deportivo, programa número 12 de la temporada, si no recuerdo mal, y segundo de este año 2026. Hay que hablar muchísimas cosas, especial de la Supercopa de España. Tenía pensado, no es coña, hacer las predicciones del Open de Australia esta semana, pero debido al gran partido que hubo ayer entre el Barça y el Real Madrid, que coronó al Barça como campeón de la Supercopa de España por 16ª vez en su historia, pues me veo obligado a que las predicciones del Open de Australia las pase para la semana que viene, que encima empiezan el domingo o lunes el propio Open de Australia, y que tengo muchísimas ganas de comentar. Y la verdad que tengo ya bastante ilusión, fuera coñas, de hacer bastantes vídeos diarios cuando acabe cada jornada del primer Grand Slam de la temporada, pero eso lo dejaremos apartado, aunque hay bastantes noticias importantes y bastantes conclusiones que he tenido después de estos primeros torneos que ha habido en Brisbane, que ha habido en Auckland, que ha habido la United Cup, y que me pueden dejar bastante claro quién puede ser el ganador, quién puede ser el Dark Horse, es decir, quién puede ser la persona que sea la sorpresa en este primer grande de la temporada. Luego también quién puede ser las decepciones, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Pero eso lo dejaremos para la semana que viene. Vamos hoy con la Supercopa de España, un especial bastante importante de la Supercopa de España. No sé cuánto me voy a tirar hablando del propio partido o de lo que ha sido la competición en sí, porque me he visto me he visto 2 de los 3 partidos. El Atlético Real Madrid y el Barça Real Madrid en la final. El partido del Barça Real Madrid el partido del Barça Athletic Club en semifinales no me lo pude ver porque estuve cubriendo una baja de trabajo, pero vamos, no me hizo falta ver que el Barça era completamente superior. Aunque ya os spoileo de que mis sensaciones eran bastante diferentes a los de otras personas que pensaban que el Barça iba a dominar, iba a meterle una manita o meterle 6 goles al Real Madrid, pero luego eso lo comentaremos también. Obviamente hay que hablar de la Liga de Sports, que ha habido jornada, estaba la jornada esta en la que fue adelantada el que jugaron hace unas cuantas semanas el Athletic Club Real Madrid y el Barça Atlético de Madrid, en la que nos deja el Español a 4 puntos solo del Atlético de Madrid, solo a 4 puntos, y eso que empataron contra el Levante, y nos deja una jornada en la que los dos equipos valencianos, el Levante y el Valencia, vuelven a estar en descenso, las buenas protestas que ha habido a los alrededores de Mestalla. Luego lo comentaremos también eso. Luego hablaremos de la Hypermotion un poquito porque el Zaragoza dio la machada en el Sardinero. Qué increíble, la verdad. Y eso que que estuvo a punto de remontarles el Racing jugando con un jugador más el equipo cántabro. Y pues bueno, pues el Zaragoza que está más cerquita. Y esto que hace que aún así el Racing sea líder. Ya os spoileo que el Racing aún sigue líder pese a los últimos 4 partidos no ganar ninguno. Luego el Málaga va séptimo. No es coña, yo os hago un poco de spoiler. El Málaga va séptimo en la clasificación. Como me encantaría ver al Málaga de nuevo en primera. Esperemos que sea así. Y luego también hablaremos de Premier League porque hubo jornada intersemanal, aunque este fin de semana ha habido FA Cup en la que hemos tenido que el City ha metido 10 goles, el Wrexham se ha cargado al Nottingham Forest y también que obviamente hemos tenido al United ya despidiéndose de la FA Cup en la tercera ronda, en su primera ronda particular, contra el Brighton, contra un viejo conocido, el señor Danny Welbeck, que como sabéis jugó en el Manchester United, a sus 35 palos metiendo un golazo espectacular y dejando fuera al United, y seguramente la única esperanza que tiene ahora el United es poder intentar clasificarse a, ya no te digo Champions, sino competiciones europeas, que está bastante igualado, del cuarto al 11º, 12º, está bastante igualado, luego lo veremos en la Premier. Luego ha habido Bundesliga en la que el Bayern le ha metido 8 al Wolfsburgo, espectacular la verdad, o sea, el Bayern, top 3 ahora mismo mejores equipos de Europa sin ningún tipo de duda. Y luego también nos deja que el Dortmund empató el viernes y empató de manera milagrosa porque le metió Dahoud en el 93, ex Dortmund por cierto, y no sé cómo en la última jugada el Dortmund empató, lo cual hace que el Bayern
esté ya a 11 puntos de ventaja y que seguramente antes de que juegue la Champions, la ronda, los octavos de final, porque se va a clasificar seguro entre los 8 primeros, pues seguramente juegue con suplentes, juegue de menos minutos a los Pavlovic, a los Karl, entrar un poquito a poco a Musiala, yo qué sé, o sea, dejar dar descanso a Kane, a Olise y a todos estos que son muy importantes para esa Champions, en la que el Bayern puede ser candidato para ganar esa séptima Champions, creo que tiene 6, si no recuerdo mal. Una séptima Champions ya, lo que le colocaría pues empatado con el Milan, que es el segundo con más Champions. Y luego League One, no ha habido League One esta semana. Lo que digo, Serie A también ha habido un partidazo. Inter-Nápoles, empate a 2 entre el Inter y el Nápoles. Si ganaba el Inter, cuidado que ya pillaba una cierta distancia con respecto al Milan que va segundo, a la Roma que va tercero, al Nápoles que va tercero, Roma-Juve que están en cuarto quinto. Así que gran empate y otra vez Scott McTominay demostrando de por qué el United arruina a jugadores. Pero bueno, eso básicamente. Luego hablaremos de Euroliga, también hablaremos de Liga Andesa y hablaremos de NBA, de cómo va un poquito las cositas, porque ya estamos ya en el ecuador de la temporada. Sí, ya estamos en el ecuador de la temporada, ya llevan prácticamente todos los equipos como 41 o 42 partidos y hay que hablar bastante de ello y solo hablaremos de fútbol y baloncesto hoy porque, como digo, el tenis lo dejaremos para la semana que viene, en la que haré las predicciones de el Open de Australia 2026 y tendré que echarle bastantes vueltas al coco porque hay algunas cosas en las que puedo estar bastante claro, pero hay otras en las que tengo que echarle una vuelta al coco. Sin más, después de estos 6 minutos 40 segundos de introducción, vamos allá con el fútbol, con la Supercopa de España, el Barça campeón de la Supercopa. ¡Vamos allá! Bueno, como he dicho, toca fútbol y antes de hablar de las grandes ligas, de la Liga de Sports, de la Hypermotion y de todas ellas, hay que hablar de la Supercopa de España, en la que el Barça, como digo en la intro, ha sido campeón por 16ª vez de la Supercopa de España en un partido muy vibrante, apasionante, que me recordó bastante. No es coña, ya es la primera conclusión que saco de este clásico, en la que me recordó, en cierto modo, no tan intenso como en su momento, pero me recordó, me dio vibes de Mourinho contra Guardiola, porque se ve que había tensión, había bastante tensión. Prueba de ello las tanganas que hubo con el tema de la entrada que hizo Asensio a Pedri. Que se formó la tangana, que el empujón de Valverde sobre Rafinha recriminando, Eric García yendo también a por Valverde y metiéndose carreras en medio, etcétera. Pues esas pequeñas tanganas que, como espectador neutro, pues se disfruta, la verdad. Obviamente, como al ser yo antimadridista, yo, pues bueno, sufrí un poco más de lo que disfruté. Aún así, es un partido que, si lo ves con perspectiva y que han pasado ya unas cuantas horas después de la finalización de ese partido, pues ves que ha sido un partidazo. Y vamos ya con lo primero que quiero decir, no sin antes. Voy a meterle un palo al señor Tebas y al señor Louzán. Sí, obviamente, aquí en este canal somos haters de esos dos calvos, que tienen que pasar por Turquía inmediatamente, en la que, esto es una anécdota personal, en la que entré al partido 15 minutos tarde. Sí, me empané que flipas, y no tenía en la cabeza de que el partido se jugaba a las 8 de la tarde. ¿Qué pasa? Que claro, allí en Arabia son 2 horas más que en España. El partido allí, hora local, empezó a las 10 de la noche. Por lo tanto, la gente que estaría un poco más empanada, que seguramente fuera yo uno de los únicos, la verdad, pues eso te deja un poco de claro, que los horarios no te quedas acostumbrado, porque normalmente estos grandes partidos suelen ser a las 9 hora española, pero claro, empezar un partido a las 11 de la noche hora de Arabia Saudí, pues obviamente era complicado, que aún así, recordemos también que no hay sede para el año que viene, aunque hay un acuerdo preestablecido en la que seguramente haya rotación con Arabia, con Qatar, con Kuwait, incluso hasta el año 2030, así que nos espera, pues bueno, mal disfrutar para los españoles que quieran ver la Supercopa de España y que tiene que ser en España, la verdad, pero bueno, me parece absolutamente lamentable, aunque bueno, comprendo que el fútbol es un negocio, como es una empresa, pues es como tal y se tiene que generar dinero. De hecho,
con estos últimos 6 años ha habido estadísticas que lo confirman, que se ha duplicado los ingresos con respecto a las ediciones de la Supercopa de España que se jugaban precisamente en territorio nacional. Entonces, pues bueno, comprendo ese fútbol negocio, pero bueno, y que quieras expandir un poco el tema del fútbol español. Pero bueno, luego no te quejes de que hay mucha gente de que ve fútbol pirata y toda esa mierda, ¿sabes? Pero bueno, así que tiene su parte positiva del negocio, de los ingresos, etcétera, pero luego tiene su parte negativa de la piratería y también del reparto injusto de premios los 4, con respecto a los 4 equipos que han jugado la Supercopa de España, en la que el Athletic Club se ha llevado una mierda, el Atlético de Madrid se ha llevado un poquito más y el Madrid y Barça, como siempre, se han llevado bastante más, pero esto todo fue culpa del señor Rubiales cuando firmó con Piqué y todo eso, ese acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia. Cerrando ya el palito este que ya le he pegado al señor Tebas y al señor Louzán, vamos allá con el partido, ya nos metemos en materia. El partido, sorprendentemente voy a decir una cosa que, viendo el resultado, puede que no lo creáis. Pero bueno, tengo a mi colega Juan de respaldo, de coartada, por así decirlo. Sí, o sea, contrariamente a lo que mucha gente pensaba de que el Barça iba a dominar, de que iba a meterle una paliza al Real Madrid, de que iba a meterle una manita, 6 goles, etcétera, teniendo en cuenta cómo venía el Barça y teniendo en cuenta cómo venía el Madrid, sin contar el resultado del Madrid-Betis de ese último fin de semana, pues, contrariamente a lo que mucha gente pensaba, pues yo me esperaba un partido más igualado, no es coña, de hecho, en mi porra personal con mi colega, acerté la porra, sí, le dije 3-2, y fue 3-2. Sé que a posteriori no lo vais a creer, pero ¿qué sensaciones me dio prepartido? La sensación que me dio prepartido es que los partidos, lo que yo veo recientemente con el Barça, y que no se me ofenda ningún aficionado culé, es que los partidos en los que suele ser favorito ya desde el inicio, antes de incluso del inicio del partido el Barça, pues le suele costar un poquito más, suele entrar un poquito peor al partido, digámoslo así. No me refiero contra rivales en Champions, porque me vais a decir, contra el Dortmund metió 4 y era súper favorito, contra el Benfica metió 3 en la vuelta, etcétera. No, contra equipos que más o menos sean de su mismo nivel, rollo un Inter, un PSG, que con PSG la verdad que no es favorito, pero por ejemplo con el Bayern puede ser algo favorito. El Arsenal, si tienes un buen día, pues sí, pero lo que es clarísimo favorito contra grandes rivales, contra Madrid, contra Inter venía yo creo bastante favorito. No sé, contra este tipo de rivales que más o menos te pueden competir y tienen ese nivel, pues normalmente le suele costar un poquito al Barça, recientemente, la verdad. Y de hecho, por ejemplo, el Madrid en el último clásico que hubo en Montjuic empezó ganando 2-0 y el Madrid no era claro favorito, pese a que el Barça había venido de ser eliminado de Champions en semifinales en ese loco partido en el Meazza. Entonces, pues bueno, ¿cómo se vio esto? Pedri no empezó tan bien. Lamine en los primeros 30 minutos carreras le secó. Entonces ya lo vi un poquito ya más, que iba a ser más igualado de lo que me esperaba, coincidiendo con mi predicción que, valga la redundancia, acerté la porra, la verdad. Qué pena que no apostase, la verdad, a ese resultado exacto. No sé cuánto me hubiese llevado, pero bueno. Hashtag fuera bromas. Vinicius... Vamos ya empezando ya a hacer un poco cronológicamente cómo fue el partido. Lo dicho, me perdí los primeros 15 minutos. Justo vi, cuando entré al partido, la ocasión de Vinicius, en la que es clarísima, la verdad. Y ya empezábamos a notar un Vinicius más diferente. Un Vinicius, con esa ocasión, un Vinicius en la que estaba fallón, obviamente, pero se le veía con una actitud más reivindicativa, por así decirlo. Y en varios jugadores del Madrid también se vio una actitud bastante reivindicativa. Por cierto, no lo he comentado, las alineaciones, vamos a decirlas rápidamente, que las tengo por aquí, y luego damos un poquito de valoración individual a cada jugador después de hablar del partido. El Barça jugó con Joan García en portería, Koundé, Cubarsí, García y Valde en la defensa, Fermín, Frenkie y Pedri en el mediocampo, y luego Lamine, Lewandowski y Rafinha. Y por parte del Madrid, en principio era un 4-3-3, en la que Tchouaméni en principio iba a ser el pivote, pero fuera diferente porque salió con Courtois en portería, Valverde lateral derecho, Asensio, Hausen y Tchouaméni lo puso de central, carreras de lateral izquierdo, por lo tanto jugó con 5 defensas, Bellingham y Camavinga en el mediocampo, y luego
Rodrigo a un costado, Vinicius al otro y Gonzalo arriba. Me pareció bueno me pareció acertado el planteamiento de Xabi Alonso. ¿Por qué? Porque después de que no merecieses, por méritos propios, llegar a jugar la final, porque el Atlético de Madrid jugó algo, por no decir bastante mejor que el Real Madrid en esas semifinales, y me pude ver, como he dicho en la introducción, pues digamos que tenías que tapar bastantes huecos, y a pesar de perder superioridad en el centro del campo, cosa que se notó bastante porque al final ganas en defensa con Tchouaméni de central, o sea, el bloque bajo te va a funcionar bastante bien, bastante mejor, especialmente contra un Barça que te va a dominar la posesión. Pero en el centro del campo, como vimos, y ya os adelanto un poquito, se busca cartel, o sea, voy a tener que imprimir un cartel de se busca a Jude Bellingham. El centro del campo del Barça, Pedri, Frenkie, incluso Fermín. Bueno, ya lo dije la semana pasada que Fermín es mejor jugador que Bellingham. Y me remito a las palabras y vuelvo a decir las palabras que Fermín, si tuviera un poquito más de marketing, sería todo el mundo pensaría que es mejor que Bellingham. Y en el partido de ayer, a pesar de que Fermín no hace un partido tan bueno, sigue en el tema presión, se come a Bellingham, de verdad. Hay una jugada, por cierto, en el 38, cuando el Barça mete el primero en el 35, esos minutos en los que tiene que salvar Courtois, en la que Hausen, que vuelve a quedarse dormido y empanado, le regala, o sea, Fermín va a la presión y fuerza un saque de banda. Esos jugadores a mí siempre me van a encantar y siempre me van a enamorar en el tema de la presión. Y se busca, como digo, cartel de Jude Bellingham. Pero lo que decía, obviamente con el bloque bajo ibas a hacer mejor la defensa con Tchouaméni de central. Bien, está muy bien. Pero claro, confiabas en que el medio campo hiciera pases rápidos a los extremos y que Gonzalo pudiese ganar balones aéreos, cosa que ganó bastantes, la verdad. Luego hablaremos, como digo, de cada valoración personal que tengo de cada jugador, tanto del Barça como del Real Madrid. Pero lo que decía, Vinicius tiene esa en el minuto 14, Gonzalo tiene otra contra en el minuto 27 o algo así, etcétera. En ese momento Lamine no estaba siendo, como digo, muy, muy incisivo, pero luego en el minuto 34 se inventa un pase impresionante que solo ve él, que yo pensaba, yo digo, cuando ve a Rafinha solo, yo digo, no será capaz de hacer el pase. E hizo el pase de manera escandalosa y Rafinha hizo precisamente tuvo esa ocasión antes de ese primer gol, en la que, como digo, en ese primer gol, el único error que tuvo Rodrigo en salida de balón se la regala a Fermín. Fermín se la pasa a Rafinha. Rafinha fija muy bien a Tchouaméni, le avanza, no le corta. Tchouaméni le hace muy bien el tema de escorarle un poquito a la izquierda, pero claro, sabemos que Rafinha tiene un tiro cruzado excelente y no puede hacer nada a Tchouaméni, le pasa por debajo de las piernas y no puede llegar Thibaut Courtois. A partir de ahí, el Barça domina, tiene una ocasión Lamine, tiene otra ocasión Fermín, tiene creo que otra ocasión Rafinha, si no recuerdo mal, y que tiene que intervenir Thibaut Courtois. Y luego llega la locura de lo que fue el tiempo de descuento. Tema polémicas, a pesar de que el arbitraje no fue excesivamente bueno en el sentido de que paró bastantes cosas, se dejó bastantes tarjetas, fue bastante permisivo en el tema tarjetas en algunos momentos. Sí que acertó relativamente las jugadas clave. Asencio es amarilla, rozando la roja, pero es más amarilla que roja, en la entrada que le hace a Pedri con la posterior tangana que he comentado. La roja de John es muy clara, a Mbappé le dan en la... O sea, levanta los tacos en una posición en la que no, en una altura en la que no puedes hacerlo, por tanto es roja de Frenkie de Jong muy, muy clara. Y luego también pues las amarillas por las protestas, las amarillas por el tema de la tangana, pues son bastante, bastante claras. Hay mucha gente que dice que Carreras debería haber sido expulsado, etcétera. Sí que es verdad que se libra de una amarilla después de un pisotón a Lamine, que yo cuando lo vi en directo me quedé en plan, hostia, pero ¿cómo no ha podido verlo el árbitro? Qué maldita locura, la verdad. Y luego el árbitro viendo desde el centro del campo en la entrada de Jong en el 90 Mbappé, lo ve clarísimo que es roja, vamos, pero que estaba a
nos coña a 10 metros, 10, 15, 10, 12 metros de la jugada, pero bueno. Básicamente eso. El arbitraje le doy un aprobado, pero justito, la verdad. Justito un 6 o algo así, 6, 6,5, la verdad. Incluso puede que un 6, 5,75, la verdad. Pero bueno, me voy por el partido de nuevo, que me voy por las ramas. Lo que he dicho, gol de Rafinha, mejores minutos del Barça, y viene la locura del tiempo de descuento. Gol de Vinicius en la que... ¡Qué golazo de Vinicius! ¡Qué maldita barbaridad de golazo! Ni Koundé ni Pedri se esperan de que Vinicius le haga un caño a Koundé. Hace muy bien los cambios de ritmo Vinicius cuando los tienes que hacer. Avanzando muy cerquita ya, o sea, haciendo el cambio de ritmo justo hasta la corona del área, está muy cerquita en el área, se para, vuelve a hacer otro cambio de ritmo y le mete el caño a Koundé. Pedri no se lo espera, pese a que hace muy bien la ayuda. Luego, ese pequeño toquecito, bueno, se mete en el área después del caño Vinicius, y luego ese toquecito que hace para evitar la entrada de Cubarsí me parece de top mundial. Y luego, al medio segundo de hacer ese toquecito, ¡pum!, cruzada y golazo espectacular. Luego lo hablaremos, el tema Vinicius, pero a pesar de yo ser antimadridista, me alegra por Vinicius, te lo digo de verdad, o sea, y no por hacer el discurso populista. Llevaba 19 partidos sin marcar. Y al Madrid necesita a Vinicius. Necesita a Vinicius en ese estado de forma. Y ya no solo el Madrid, sino está en el fútbol, la verdad. Hay mucha gente, y me incluyo, que ha visto un vacío bastante claro desde que Messi y Cristiano se fueron fuera de la élite. Ya no juegan obviamente en las 5 grandes ligas ni nada por el estilo. Pues vimos un pequeño vacío de en plan quién van a ser los sustitutos de Cristiano y de Messi. Que es complicado decirlo a nivel mediático, a nivel etcétera, a nivel de ilusión de fútbol. Y claro, los Vinicius, los Doué, los Yamal, los Rodrigo cuando tienen un poquito esos extremos tan habilidosos, que tienen esos regatitos, etcétera, de la calle, esos regatitos que nos recuerdan a los Neymar, etcétera, que obviamente no los quiero comparar, como siempre digo, no los quiero comparar ni muchísimo menos, primero porque les queda mucha carrera a estos jóvenes, pero sí me daban vibes, un poquito de ilusionarme, etcétera. Creo que todo el mundo se ilusionó cuando Lamine hizo los partidos que hizo contra el Inter. Vinicius también, cuando es un encarador, cuando ya empezó a encarar bien y a tener buen remate a portería desde el año 2021-2022, que ya está ahí en la élite. Digamos que para el espectador neutro, y que a pesar de yo ser antimadridista, pienso con la cabeza en frío, primero porque ahora mismo son las 9 de la mañana cuando estoy grabando esto, pues pienso y digo, coño, estos jugadores son los que vamos a ver en el mundo del fútbol durante los próximos 10-12 años, con los que hay que ilusionarse también, porque el vacío que deja Neymar, Cristiano, Messi es complicado de llenar en cuanto a goles, espectáculos, etcétera, todo eso. Y digamos que esa ilusión de recordarnos a estas personas anteriores que he comentado, pues digamos que a mí me ilusiona, la verdad, de que estén en una buena forma física, en una buena forma mental, y que nos brinden a los espectadores, al aficionado del fútbol, pues espectáculo, y que no sean partidos aburridos, porque ahora mismo los extremos actuales no son encaradores. Vemos a los Bernardo Silva, a los Foden, a los Savinho, en los extremos del City, que son más tácticos, que no son tan encaradores. Y claro, esa magia de encarar, etcétera, pues se ha perdido bastante, la verdad. Y me duele decirlo, pero es que me gustan más los extremos ahí encaradores, que no tengan miedo, la verdad. Que luego obviamente tengan que hacer el trabajo físico, el trabajo de recuperación si pierdes una pelota. Que por ejemplo, esto no lo he comentado, pero no sé en qué minuto fue, pero Vinicius y Rafinha, efectivamente, Rafinha le quitó una bola a Vinicius y forzó un córner. Lo que hizo Rafinha, luego lo comentaremos cuando hagamos la valoración de cada jugador, es impresionante, de verdad. O sea, lo de Rafinha es impresionante. Te mete goles, te asiste, te saca a defender, o sea, te defiende, te aguanta los 90 minutos. Impresionante, de verdad. Impresionante. Yo me quedé flipando, como digo, de verdad, después de esa jugada. Y esos extremos son los que tendría cualquier equipo, y los que estaría encantados de recibir. Y otra vez vuelvo a decirlo, que Rafinha, otra vez, otro tío que encara, otro tío que... etcétera, otro tío con los que estamos ilusionados los aficionados del fútbol de ver a su máximo esplendor, porque sabíamos todo el potencial que podía dar perfectamente.
Y pues eso, básicamente. Quería comentar hacer ese pequeño comentario en la que se ha perdido mucho el tema de encarar por parte de los extremos. Pero, sinceramente, está bien que... Y me alegra muchísimo que Vinicius, pues digamos que recupere un poquito la forma. Luego, que no he comentado tema táctica. Obviamente, posesión del Barça. Estaba claro que el Barça iba a dominar la posesión. El Madrid esperar abajo con el bloque bajo, como he dicho, con el bloque bajo. Pero lo que no me esperaba también es que hiciera una presión bastante mejor que otros días el Madrid. Se lo tomó bastante en serio. De hecho, luego hablaremos de Mbappé, porque tengo alguna popular opinion que puede ser bastante contradictoria, la verdad. Luego lo comentamos. Pero bueno, el gol de Vinicius, habían añadido 3, por lo tanto, eso fue en el 46 o algo así. Y luego llega Pedri Potter a hacer magia, a hacer un pase filtrado con una definición exquisita de Lewandowski, en la que obviamente el gol de Lewandowski no hubiera sido posible de no ser por la brillante defensa para mal de Tchouaméni y de Hausen, especialmente de Hausen. Vaya partido hiciste, Hausen, la verdad, madre de Diosito mío. Otro partido bastante discreto, la verdad, por parte del defensa español. En la que obviamente, pues bueno, primero no puedes dejar a Pedri tan solo. Segundo, no puedes dejar a Lewandowski tan solo. Tercero, no puedes dejar que Pedri haga ese pase a Lewandowski, básicamente. Y la definición es de genio, de crack, que a pesar de que Lewandowski le tocaba eso, medirse con los centrales, con esos 3 centrales que tenía el Madrid, pues la verdad que las que aprovecha, y especialmente en los grandes partidos, las mete. O sea, las únicas que puede tener en ese partidos tan grandes, pues las mete, la verdad. Y por eso es lo que pasó en el partido. Mete el gol en el 48-20 o algo así, lo cual hace que muchos madridistas se quejen, pero recordemos que obviamente con ese gol de Vinicius se pierde un minuto, por lo tanto se alargaría hasta el minuto 49, por lo tanto, dentro de lo que es el añadido que dio el cuarto árbitro, está fuera de tiempo, pero dentro del añadido que dio el árbitro a posteriori del gol de Vinicius es válido, obviamente. ¿Qué pasa? Aquí viene un poquito lo que puede ser polémico, pero que para mí no es polémico, en el que el árbitro da la última jugada al Madrid en el saque de centro. Courtois la tira para arriba, la gana de cabeza creo que fue Bellingham o Rodrigo, no me acuerdo. Le cae el balón a Cubarsí, en vez de quedársela y que se acabe la primera parte, la despeja mal, fuerza el córner el Madrid, y luego el Madrid esa carambola que parece el típico gol que te meten en el FIFA, la verdad. O sea, yo vi la carambola y yo me quedé en plan, ¿qué coño ha pasado? La verdad, me quedé un poco procesando durante un minuto qué coño había pasado, y había sido en el minuto 51, etcétera, y todo eso. Por lo tanto, dentro del añadido que vuelve a hacer el árbitro de un minuto y medio, pues obviamente está dentro de ese tiempo que añadió el propio árbitro Munuera Montero. El remate de Hausen me parece espectacular. La que saca Rafinha para darle al larguero es increíble, de verdad. O sea, el salto que pega Rafinha, de verdad, me pareció Super Mario, te lo digo de verdad. Me pareció impresionante. Y luego la carambola del remate de Gonzalo, que le da el larguero, luego gol. O sea, típico gol que te meten en el FIFA, o que te mete un delantero que está ahí en esos momentos clave del partido, como son Gonzalo García. Pues bueno, nos íbamos a la segunda parte. Nos íbamos al descanso, mejor dicho. Segunda parte, lo mismo, el mismo guión de antes. El Barça que vuelve a dominar posesión en el centro del campo, intentando que el Madrid evitara, o sea, que presionara un poquito más, sacarle de ese bloque bajo. ¿Y qué pasa? Tiene un par Vinicius, un par que bloca a Joan García. Luego también creo que tiene otra jugada más, no sé quién era, la verdad. Pero bueno, era un partido bastante abierto hasta que minuto 65-70, con los cambios creo que ya había hecho ya Flick alguno que otro, el Barça ve que el Madrid ya le empieza a pesar las piernas. ¿Por qué? Porque en el tercer gol del Barça y en el segundo de Rafinha, el Madrid ya no hace la presión tan bien. Le dejan mucho espacio a Pedri para que conduzca. El pase a Dani Olmo le llega un poquito trastabillado creo que era Rafinha. Luego combinación entre Dani Olmo, Ferran Torres. Ferran Torres se le va un poquito largo. Y Rafinha, que tiene mucha fortuna. Pero viene ese gol
viene de que la presión del Madrid ya no lo hizo excesivamente bien y dejó bastante centro del campo al Barça, lo que he dicho, en el que ganas muy bien mucho con esa defensa con Tchouaméni poniéndolo de central para el bloque bajo, pero pierdes mucha superioridad, como digo, en el centro del campo. Luego, a partir de ahí, entró Kylian Mbappé en el 75-76, creo que jugó unos 15 minutitos más o menos, en la que aquí voy a pegarle un palo a Mbappé, luego lo comentaremos también un poquito más, pero Mbappé creo que la única vez en la que bajó a defender para la presión fue para recuperarle el balón a Lamine y forzar la roja de John, nada más. Rodrigo, que estaba reventadísimo, hizo más bajadas que el propio Mbappé, que obviamente para mucha gente me va a decir, no, es que Mbappé no tiene que hacer eso, etcétera. Si Vinicius lo ha hecho, Rodrigo lo ha hecho, Gonzalo lo ha hecho, Mbappé no sé si me da de hacerlo, la verdad. Y me da igual si está lesionado de las rodillas, si estaba entre algodones, etcétera. Te comprometes defensivamente, es el planteamiento de Xabi Alonso. Gonzalo te ha demostrado que el madridismo necesita gente así, delanteros así. Gente que ayude a los laterales, en el tema de las coberturas, en el tema de la presión. Y ya con un hombre que no lo hace, pues ya es complicado hacer una presión correcta. Lo dijo ya Luis Enrique. Sin Mbappé, yo voy a controlar a todos los jugadores. ¿Qué hizo? Ganar el sextete. Que por cierto ganó la semana pasada la Supercopa de Francia contra el Marsella en los penaltis. De hecho, las finales que ha jugado las ha ganado en penaltis. Contra el Tottenham en penaltis, la Supercopa de Francia también. Y la Intercontinental también ganó al Flamengo en los penaltis. Así que sextete también. Primero, enhorabuena al asturiano, a Luis Enrique. Grande el Callao, Lucho, que se lo merece, obviamente. Y bueno, retomando el tema de cuando entra Mbappé, ya el Madrid ya está reventado, la presión no la hace excesivamente bien, ya deja mucha superioridad en el centro del campo al Barça. Aún así estaba no estaba cerrado el partido. De hecho, la que tiene Rashford en el 93, justo antes de las dos ocasiones de Carreras y de Asensio, es muy clara. Tiene que pegarle así a la bola. Lo dijeron muy bien en la retransmisión. Tenía dos formas de darle a la bola. Una con un poquito de empeine y otra más plano, por así decirlo, como hizo Rashford, confiando un poco en ese tiro preciso que tiene Rashford, que ese tipo de bolas, la verdad que con los tiros libres las clava el mamonazo, la verdad. Pero luego llegan las jugadas de Carreras y de Asensio, que estaban completamente solos y podrían haber forzado los penaltis, porque como digo, esto, por si no lo sabíais, no hay prórroga para evitar un poco de sobre exceso de minutos para el calendario, etcétera. Una cosa que aplaudo a la Real Federación Española. Pues si a los términos 90 minutos hay empate en el marcador, pues se va directamente a los penaltis. Cosa que me parece muy bien, la verdad, para los jugadores. Por eso, básicamente, fue lo que fue el partido. La que tuvo Carreras. Deja muy bien pasarla a Tchouaméni. Por cierto, volvió Ronald Araujo y concedió esas dos ocasiones, pero bueno, fue manteado, etcétera, y todo eso. Así que bueno, voy a leer un mensaje de un colega que va a mantenerse en el anonimato. No voy a decir su nombre, por el grupo que tenemos los colegas de la universidad. Madre mía, es que me río cuando lo vi, me descojoné, la verdad. Obviamente voy a decir el mensaje, obviamente no voy a decir el nombre de la persona, de mi colega. Justo cuando vemos que Araujo está justo para entrar en el terreno de juego, dice este chaval, bueno, ¿quién vuelve? Y yo digo, se viene Araujo. Y dice el mismo pavo, tu ex dándote like a una historia después de ponerte los cuernos. Sencillamente cine, de verdad. O sea, sencillamente cine, de verdad. Obviamente no voy a decir el nombre de mi colega para que se mantengan en el anonimato, pero de verdad no puedo acertar mejor, la verdad. O sea, me parece impresionante, la verdad. Me parece impresionante. Así que bueno, pues eso, básicamente fue ese partido. Pues bueno, tampoco tengo mucho que comentar, más allá de ahora lo que voy a decir de valoración personal de cada jugador, porque ya he hablado un poco del arbitraje, el palito está Tebas y a Louzán, con el tema del horario, cronológicamente creo que no me he saltado nada. Luego hablaremos, cuando
hablemos cuando hablemos de la gente que sustituyó, o sea, que entró al campo, etcétera. Lo de la imagen de Mbappé que está corriendo por las redes sociales, hay mucho que hablar de ello. Y cuidado con ello. Cuidado. Cuidado. Ahora lo comento y doy mi opinión al respecto. Vamos a empezar por el Barça, con los ganadores de este partido. Vamos, valoración por jugador. Joan García en los 2 goles no puede hacer absolutamente nada. Para las que tiene que parar, sí que es verdad que algunos tiros fueron más complicados que otros, pero bueno, partido bastante correcto, por así decirlo, de Joan García, que vuelve a opositar para ser portero titular, o por lo menos que le llame Luis de la Fuente para la selección española, después del lamentable partido que hizo Unai Simón en semifinales de la Supercopa, precisamente contra el Fútbol Club Barcelona, en la que le cascaron una manita, le cascaron 5 goles, y que se comió el gol de Ronny Bargi en el tercero del Barça. Madre mía, la verdad. No hablaré de Unai Simón, ya he hablado bastante y tengo bastante miedo de lo que puede hacer el calvito de 62 años llamado Luis de la Fuente. Jules Koundé, decente el partido. Para este Vinicius, como estaba de inspirado, era complicado. Obviamente, Koundé no se esperaba ver este nivel de Vinicius. Pensaba que iba a ser un partido más tranquilo para el lateral defensa francés. Así que dentro de lo que Vinicius semeó a Koundé en ese gol, fue un partido bastante correcto. Cubarsí. El peor de la defensa. Sí, para mí, y lo vuelvo a decir, al igual que tengo miedo con Unai Simón porque va a ser nuestro portero titular de la selección española, tengo miedo de si Cubarsí, de Cubarsí. Porque puede ser que sea nuestro defensa titular en la selección española. Porque yo entiendo que Gonzalo te gane balones aéreos, porque es un tío, vale, que te gana balones aéreos. Ahora bien, lo que no te puede ganar en la vida ningún balón aéreo, ni ningún cuerpo a cuerpo físico, son extremos como Vinicius y Rodrigo. Que son así, son un palito. Es imposible que te ganen. O sea, es imposible, de verdad. Cubarsí, que le asentó bastante bien el corte de pelo, que me recordaba un poco a Sid de Toy Story, el malo de Toy Story con ese pelo. No le hizo nada bien, Y me da miedo porque Hausen también hizo un partido lamentable. Y claro, si esta va a ser la defensa de futuro de España, tienen que volverse más fuertes todavía, más fuertes físicamente, porque son unos palitos y unos conos, os lo digo de verdad. Tampoco digo que el partido de Cubarsí sea muy malo, pero sí que es verdad que dejó mucho que desear, especialmente, como digo, en las jugadas que digo ya no tanto en las en ganarle balones aéreos a Gonzalo, pero sí en la de perder el cuerpo a cuerpo en balones aéreos con Vinicius y con Rodrigo. Dejó muchísimo que desear. Eric García, como siempre, cumplidor. Valde, algunas veces más incisivo que otras. También partido bastante correcto, decente. Fermín López, pese a ser el peor del centro del campo del Barça, te demostró que en la sombra hace más que Bellingham. Y ya lo digo perfectamente. Fermín, ya con la jugada esa que hizo en el 38, en la que presiona a Hausen, era el único que estaba presionando a la defensa del Madrid y fuerza el error de Hausen y fuerza un saque de banda. Ya con esa jugada, ya ves que a mí me ha ganado, te lo digo de verdad. Ya hizo más que Bellingham en todo el partido. Con esa jugada, que aparte de hacer la asistencia a Rafinha, de ese balón perdido de Rodrigo, ya hizo más que Bellingham. Con esa jugada, de esa presión en el 38-39, ya hizo más que Bellingham en todo el partido. Frenkie de Jong. Me sorprendió bastante el partido de Frenkie de Jong. Pese a que iba a tener superioridad, porque obviamente solo estaba Camavinga y Bellingham en ese centro del campo, me sorprendió para bien, la verdad. Controló bastantes momentos y no hizo solo pases atrás, pases de seguridad, sino que también se arriesgó a bastantes ocasiones. De hecho, hay un balón que le pone un poquito bombeado en el pico del área a la banda, a Lamine Yamal, y Lamine, que le estaba defendiendo carreras y le estaba defendiendo Vinicius, se va bastante bien, y creo que es la ocasión, no, creo que tiene una ocasión bastante de peligro el Barça. Por cierto, se me ha olvidado también, hay otra ocasión en el minuto 60-70, entre este intercambio de ocasiones que tiene el Barça y el Madrid al principio de la segunda parte, la que salva a Courtois, porque le va al medio a Lamine, pero ese centro de Rafinha a Lamine, espectacular, la verdad, pero bueno. Pedri, otro partido espectacular. Bueno, cerrando ya Frenkie, obviamente
tenía que hacer esa roja. No entiendo la verdad por qué se queja el mamonazo de que después del partido se estaba quejando de que no era roja para él, cosa que obviamente todos habíamos visto que era una roja como una catedral, aunque en directo, las primeras impresiones no parecía de roja, sino verlo en los reaccionandos madridistas, Ubieto, Baidiego y todos estos, que para ellos, antes de ver la repetición, no era para ellos roja. Así que están documentado en directo. Pero obviamente está clarísimo la roja. Lo cual podría haber comprometido bastante al Barça. Porque tiene esas dos ocasiones, como digo, Carreras y Asensio. Al final del partido. Pedri, otro partido perfecto. Asistencia que le da. Perfecta la asistencia que le da Lewandowski. Tiene el título. Bueno, le dieron el título. El premio a la mejor asistencia de ese partido. Poco que decir. Obviamente el debate está acabadísimo. Pedri obviamente es el mejor centrocampista del mundo junto con Vitinha. Y demuestra que, imagínate, si Pedri hubiese ido al Madrid, si Iniesta hubiese ido al Madrid, madre mía lo que hubiese ganado el Madrid, además de lo que ha ganado en Champions, madre mía. Hubiera sido espectacular. Y cuánto le hace falta al Madrid un tío como este, la verdad. Un Vitinha, un Pedri. ¿Cómo le hace falta al Madrid ese tipo de jugadores para sacar el balón jugado? Porque, madre de Dios, el Madrid no daba ni dos pares y medio, la verdad. A la que hacía un poquito la presión el Barça, ¡pum! Recuperaba la bola y presión para el Barça. Lamentable, o sea, ya sabemos lo que necesita el Madrid y se vio bastante en ese partido. Luego pasamos a la parte de arriba. Lamine, lo he comentado, los primeros 30 minutos bastante flojos, le secó bastante carreras, pero a partir del pase que le mete a Rafinha en la posterior ocasión, esa ocasión que falla a Rafinha, pues vemos a un Lamine ya menos contraído, menos tímido, y se ve encarador, se ve haciendo cositas, etcétera. Pero mucha gente va a decir que no metió gol ni nada por el estilo, etcétera. Pero si tú ves los highlights de 4, te da para hacer highlights de 4 minutos y medio, 5 minutos perfectamente, porque volvió loco a Carreras. Podría haberle forzado la expulsión perfectamente por esa amarilla que no pita el árbitro con ese pisotón. Y eso, o sea, Lamine a partir de ese pase que le mete a Rafinha fue otro distinto con respecto a los 30 minutos. ¿Qué pasa? Que obviamente es un partido más correcto que menos correcto de Lamine, precisamente porque los 60 minutos que jugó después, pues 60 minutos buenos son más que 30 minutos malos, obviamente, está clarísimo. Luego, Lewandowski, la que tuvo, pues la marcó, y tenía la misión de de fijar bien a los centrales. Y pues eso es lo que hizo. Aprovechó muy bien el pase de Pedri ante la pasividad de la defensa y de que parecía el hueco que había entre Hausen y Tchouaméni, parecía las aguas de Moisés, Moisés abriendo el río prácticamente. Y por eso la única que tuvo pues la aprovechó perfectamente. Y hablamos de Rafinha, el ganador el MVP del partido y el MVP de esta Supercopa de España. 4 goles ha metido en los 2 partidos que ha jugado el Barça. ¿Qué decir de Rafinha? El mejor jugador del Barça. Sabemos, ya lo he dicho en muchísimos vídeos, lo importante que es Rafinha para el Barça es espectacular. O sea, ya no solo en la faceta de goleador, porque hizo los 2 goles. Uno mejor que el otro, obviamente. Pero es lo que he dicho es lo que he dicho, básicamente. Hay una jugada con 0-0, si no recuerdo mal, en la que Rafinha se recorre todo el campo, sigue a Vinicius todo el maldito rato en la cobertura con Koundé, hasta el punto en el que Rafinha se queda solo con Vinicius, que podría haberle encarado perfectamente Vinicius, pero Rafinha se la quita y fuerza un córner. Ese tipo de jugadores, de aguantarte 90 minutos, meter goles, asistir e incluso hacer el repliegue, son jugadores que cualquier entrenador querría en su equipo. Y para suerte del Barça, Rafinha está con ellos y no con otros equipos, porque sabemos que Rafinha tenía un pie y medio fuera del Barça, Flick le convenció.
y le ha sacado su mejor versión, así que me alegro muchísimo por Rafinha, que los 60 palos que le costó al Barça había que rentabilizarlos, la verdad, y los ha rentabilizado perfectamente. Ya los ha rentabilizado desde el momento en el que hizo esta pasada temporada, los ha rentabilizado, vamos, de manual, la verdad. Y está en su mejor momento, tiene 28, 29 años, está en su edad prime, por así decirlo, porque físicamente entre los 28 y los 31 años es cuando estás mejor físicamente para cualquier atleta. Así que nos esperan buenos años de Rafinha para el espectador del fútbol, para los culés y no tanto para los madridistas. Pero bueno, más allá de los 2 goles, yo me quedo con esa jugada en la que se recorre todo el campo ayudando a Koundé y y quitándole la bola a Vinicius y forzando el córner. Me pareció impresionante, la verdad. Pero bueno, vamos a hablar cerrando ya tema Barça. Hablamos ahora mismo del Madrid. Courtois no puede hacer nada en ninguno de los goles. Sí que es verdad que el talón de Aquiles de Courtois siempre ha sido el tema de salir de la portería. Le ha costado, después de la lesión, le costó bastante. De hecho, el error que condenó al Madrid en esa final de Copa del Rey fue en parte por Courtois y por Rudiger, especialmente por Courtois, que tuvo la salida esa en falso. Salió a por uvas Courtois en ese gol de Ferran Torres. Y pues eso, obviamente, pues no todo el mundo es perfecto y tiene su pequeño talón de Aquiles. Aún así, Courtois salvó bastante al Madrid en lo que fue esos minutos críticos del Madrid antes del gol de Vinicius, antes del empate de Vinicius. Valverde por la derecha me gustó bastante, la verdad. A nivel defensivo, obviamente, porque ya sabemos que a nivel ataque, pese al golazo que metió de tiro libre el otro día contra el Atlético de Madrid, que obviamente es más desmérito del Atlético de Madrid poniendo una barrera absolutamente lamentable y que mérito de Valverde, pese a que Valverde metió el gol desde casi 30 metros y a casi 110 kilómetros por hora, que parecía el mismísimo Hulk. Así que, bueno, no lo hizo nada mal y lo hizo bastante bien a nivel defensivo. Asensio no lo hizo tampoco nada mal, así que felicito bastante bien a Asensio, que estuvo bien, aunque también te digo, se la jugó bastante en esa entrada a Pedri, lo que provocó esa tangana, porque si le hubiese dado un poquito más arriba, si no le hubiese dado en la planta del pie, le hubiese dado en el talón, se va a la calle y el Barça le mete 5 al Madrid. Lo sabemos todos, la verdad. Pero bueno, tiene la suerte de impactar ahí. No sé si tenía esa intención, pero la entrada es fea. Pese a que hay disputa de balón, la entrada es fea de cojones, la verdad. Hausen, otro partido que tal. Si ya hemos hablado de que Cubarsí no ha sido su mejor partido, y tengo miedo porque va a ser defensor titular de la selección española. No sé si en este mundial, pero seguramente a partir de después de este mundial, seguro. Con Hausen me pasa lo mismo, pero a niveles peores, porque tiene la ventaja de medir 1,95 m. Que sí que es verdad que tiene la ocasión esa de cabeza, etcétera, que le saca a Rafinha bajo los palos. Pero el partido de Hausen me parece absolutamente lamentable, os lo digo de verdad. O sea, ya no solo por la empanada que se pega después del primer gol de Rafinha, que como he dicho, la jugada que te fuerza Fermín un saque de banda, con el único que estaba presionando a la defensa del Madrid era Fermín, y tú empanado como si estuvieras emporrado, la verdad. Pero también error suyo en el segundo gol. De dejar ese espacio tan grande con Tchouaméni y de no achicar a Lewandowski y de anticiparse con el pase que le mete Pedri a Lewandowski. Absolutamente lamentable el partido de Hausen, que sí que es verdad que venía de lesión, que venía de hacer solo 3 entrenamientos, etcétera. Pero bueno, imaginaros lo mal que estaba Rudiger como para que Xabi Alonso pusiera a Hausen. O sea, imaginaros lo mal que estaba Rudiger y lo mal que acabó en partidos semifinales contra el Atlético de Madrid. Carreras. Los primeros 30-35 minutos muy bien, parando la miña mal, pero a partir de ahí podría haber sido expulsado perfectamente porque, según estoy viendo aquí, le sacaron amarilla. Creo que fue por la tangana esta que hubo con Valverde, Rafinha, etcétera y todo eso. Creo que Eric García, etcétera. Creo que le sacaron amarilla por eso. Aunque también debería haber recibido esa amarilla después del pisotón que le pega fuerte a Lamine Yamal. Y luego Tchouaméni, que lo tengo aquí también, que aparece de pivote, pero apareció como central. En el segundo gol es culpa de él, pero más culpa de Hausen. Y un partido relativamente correcto,
pese a que Lewandowski le ganó bastantes balones por arriba. Seguimos, el centro del campo. Camavinga, pues no pudo hacer mucho. A nivel de presión, no lo hizo excesivamente mal. Ahora bien, a la hora de sacar el balón jugado, se vio obviamente las carencias de este Madrid. A la que le presionaba un poquito el Barça, o la que hacía ese amago de presión, etcétera, y a la que combinaban 2-3 pares seguidos, la rifaba el Madrid y en parte fue por Camavinga. Luego Jude Bellingham. Se busca a Jude Bellingham. De hecho, voy a levantarme para ver si encuentro a Bellingham en la habitación. ¡Jude! ¿Dónde estás, Jude? ¿Dónde estás? Bueno, no, parece que en mi habitación no está, la verdad. Se busca a Jude Bellingham después de estar completamente desaparecido en el partido de ayer contra el Fútbol Club Barcelona. Ya no solo Pedri te superó, ya no solo Fermín te superó, que ya dijimos que Fermín es mejor que Bellingham, sino que Frenkie de Jong te ha superado. O sea, la cara de vergüenza que tiene que quedar, señor Jude Bellingham, es deleznable, la verdad. Pero bueno, uno de los peores del partido Bellingham, por no decir el peor, que le costó bastante, que sí que era complicado, teniendo en cuenta de que el Barça tenía 3 centrocampistas y el Madrid 2. Pero claro, es que el partido de Bellingham, pese a que en algunos tramos fue algo mejor, el partido de Bellingham fue... La verdad, se está buscando todavía a Jude Bellingham por el King Abdullah Stadium, la verdad. Pero bueno, cerrando ya tema mediocampo, vamos a la parte de arriba. Gonzalo tiene su golito, bien. Su función era fijar a los centrales y ganarle muchos balones aéreos a Cubarsí y García. Lo hizo muy bien, así que bien. Y luego, pues, hizo muy bien el tema de la presión, motivando a que Rodrigo y Vinicius le acompañaran en la presión. Así que bien, la verdad. Así que perfecto. Luego Rodrigo, el peor de los de arriba, pero aguantó los 90 minutos y en el tema presión no lo hizo excesivamente mal. Así que le felicito a Rodrigo, que rompe esa pequeña racha de las asistencias y goles que estaban haciendo después del partido contra el City. Vinicius, volvemos a ver al mejor Vinicius y mira que me alegro muchísimo, de verdad, me alegro muchísimo, lo he dicho antes, no es por hacer el discurso populista, me alegra de que esta gente, estos Yamal, estos Vinicius, estos Doué, estos Rafinha, etcétera, pues estén a su mejor nivel y nos den espectáculos como el golazo que metió Vinicius, que ya lo hemos analizado. Y bueno, los cambios, los que entraron en el Barça, fueron Araujo, que ya lo he comentado, pues un poquito así un poco manteado, etcétera, y todo eso. Ferran Torres no interviene mucho, pero bueno, sí que es verdad que a nivel de controles les escapó alguno que otro. Rashford entró muy bien, la verdad, a lo que es el partido, con las ocasiones que tuvo, los 10 minutos que estuvo, la verdad, las carreras que tuvo y la ocasión que tuvo en el 93, pues, antes de las 2 de carreras y esencia, así que bien. Gerard Martín, bueno, no tampoco mucho destacable. Y Dani Olmo, pues bueno, ¿qué decir de Dani Olmo? Sí que es verdad que combina muy bien los pares ahí con Ferran, etcétera, y todo eso en el pico del área, pero sí que es verdad que en el centro del campo, porque creo que sustituyó a Fermín, vale, sustituyó a Fermín, hay muchas dudas, yo tengo bastantes dudas personalmente de si me llevaría a Dani Olmo a la selección española, os lo digo de verdad. Sí que es verdad que de media punta para arriba es muy bueno, pero sí que es verdad que en el medio campo me deja muchísimo que desear, en combinación con la bola. Y no sé si me lo llevaría para la selección. La verdad, tengo mis dudas, la verdad, sí que tiene plena confianza Luis de la Fuente con Dani Olmo. De hecho, si no fuera por Dani Olmo, seguramente no hubiésemos ganado la Eurocopa. Mira que hablamos mucho de los Yamal, de los Carvajal, etcétera, pero poco se habla de Dani Olmo, de lo importante que fue en ese partido de cuartos contra Alemania y en ese partido de semis contra Francia. Y esos fueron los cambios que entraron en el Barça. Y luego, por parte del Madrid, David Álava, pues bueno, tampoco hizo mucho. Ceballos tampoco mucho. Mastantuono sí que tuvo alguna, la verdad. De hecho, tiene una que creo que la saca Koundé, creo. Y luego Güler tampoco mucho. Y luego vamos a hablar de... bueno, emulando al señor Mario RDP, vamos a hablar de Mbappé, el futbolista PSOE. Mbappé, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito, Kylian. A ver. Te rascas los cojones 15 minutos haciendo solo una recuperación de la bola, presionando
de tu campo, o sea, del campo del Barça a tu propio campo, que es la que fuerzas la expulsión a Frenkie de Jong. Y no solo eso, sino que solo haces eso básicamente en 15 minutos. Rodrigo, en esos 15 minutos, que estaba totalmente reventado, ayuda más en la presión y ayuda más en el tema defensivo que tú. Y ya no solo eso, sino la jugada la imagen que se está circulando por redes sociales, en la que pide expresamente a los jugadores, a sus propios compañeros, que no le hagan el pasillo a los jugadores del Barça. No sé si es porque Mbappé no has ganado ni un puto título a nivel nacional en España, de que has perdido todas las finales que has jugado a nivel español, porque no voy a contar la Supercopa de Europa ni la Intercontinental, perdón. Porque son títulos menores incluso que la propia Supercopa de España, especialmente si te la juegas contra el Barça. Deja mucho que desear de Mbappé. Aún así, voy a concederle el beneficio de la duda. Primero porque el Madrid no estaría peleándole la liga al Barça si no fuera por Mbappé, por los goles que ha metido. Pero sí que ha habido algunos comportamientos de Mbappé bastante raros, extraños, la verdad, que dan que pensar a mucha gente de que se borra de los partidos. Ojo, no es lo que pienso de ello. Sí que es verdad que ha habido muchos jugadores como Rüdiger, como Hausen, que ha forzado para jugar este partido. Mbappé ha llegado forzadísimo para llegar a esta final. Pero sí que hay algunos comportamientos que dejan mucho que desear. No viajas con el equipo para semifinales y viajas para la final. No sé, son algunos comportamientos un poco extraños que me dan que pensar un poquito de lo que dije en las anteriores semanas, de lo podrido que está un poquito el vestuario, la verdad. Ahora menos porque confían más en Xabi Alonso. Ven el resultado este del Betis, que lo hicieron muy bien. Ven este resultado contra el Barça, que pese a perder, no lo hacen del todo mal. Ponen contra las cuerdas al Barça, relativamente. En su estilo de juego, obviamente. En la única forma que tienen de ganar al Barça, porque obviamente si vas a posesión con el Barça, estás muerto, estás liquidado, te meten 5 goles o incluso más. Entonces, como digo, el planteamiento de Xabi Alonso es muy bueno, pero centrándome en Mbappé, hay algunos comportamientos un poco extraños, la verdad, que incitan a los madridistas a pensar mal de Mbappé, pese a todos los goles que ha metido, sobre todo en el tema, yo lo achaco más en tema compromiso de equipo. Ahora bien, obviamente ha forzado para llegar a la final, cosa que se le agradece, la verdad, que el madridismo agradece, la verdad. Pero ya se ha estado viendo un poquito que el Madrid ya se está levantando bastante sospecha por parte de algunos madridistas, no de todos obviamente, sino de una pequeña parte, de que el Madrid juega mejor sin Mbappé. Obviamente los goles los va a meter Mbappé, pero sí que el estilo de Xabi Alonso me incita a pensar de que o Mbappé se pone las pilas y ayuda, aunque sea un poquito con la presión, un poquito, nada más. Tampoco te pido que hagas el nivel de Gonzalo, pero que ayudes un poquito. Que cuando te recuperes de la rodilla vayas a tope, no vayas, o sea, ve poco a poco obviamente porque si no te vas a volver a lesionar, pero que vayas un poquito a poquito, ayudando en la presión, etcétera, y a contagiar un poquito a Vinicius, a Rodrigo, a contagiaros un poquito para que presionen también ellos, porque ya lo dijo Luis Enrique cuando se fue Mbappé. Ahora que se ha ido Mbappé, voy a controlar todas las jugadas, voy a controlar a todos. Y ha hecho un sextete Luis Enrique. Entonces, claro, hay muchos madridistas que obviamente le agradecen el tema de los goles, de ese récord de Cristiano, etcétera, porque si no, el Madrid estaría en sexta o en séptima posición en la liga. Pero claro, también hay algunos comportamientos de Mbappé que también incitan a lo contrario, al madridismo. Entonces, estos meses para Mbappé van a ser bastante importantes. Yo como lo veo yo personalmente. Porque o se adapta al estilo de Xabi Alonso o me deja muchísimo que desear, la verdad. Si es compatible Mbappé en un estilo de juego moderno. Es decir, de presionar los 11, de juego más combinativo, obviamente la faceta goleadora la va a tener siempre. Pero bueno, me deja algunas pequeñas dudas. Obviamente, como digo, le voy a conceder el beneficio de la duda por el mérito que tiene de forzar para llegar a la final. Pese al comportamiento extraño de no ir con el equipo a semifinales y de ir solo a la final. Pese a eso, un comportamiento un poco extraño. Pero le voy a dar el beneficio de la duda. Y en los siguientes partidos,
cuando se recupere mejor Mbappé, que por cierto no hemos hablado de los emparejamientos de Copa del Rey. El Madrid creo que juega... bueno, el Barça juega en el Sardinero y el Madrid creo que juega... El Depor sé que juega contra el Atlético de Madrid, pero el Madrid... Ahora mismo no me acuerdo contra quién juega. De hecho, juega esta semana, por cierto, hay Copa del Rey en la que el Burgos se enfrenta al Valencia. Pero ahora mismo no me acuerdo contra quién juega el Madrid. Lo voy a mirar ahora mismo porque ahora mismo no caigo contra quién juega el Madrid. Seguramente juegue miércoles o jueves. Lo voy a mirar ahora mismo. Juega contra... Ah, es verdad, el Albacete, es verdad, no me acordaba. Juega contra el Albacete, es verdad que Vallejo vuelve a jugar contra sus excompañeros. En ese partido no les iba a tener minutos. A lo mejor puede que descanse. Pero creo, si no recuerdo mal, que el Madrid tiene que visitar la Cerámica. Si no recuerdo mal. No sé cuándo la visita la Cerámica. Precisamente la visita no esta semana, sino la que viene. Que tiene un calendario a priori sencillo hasta ese partido en la Cerámica contra el Villarreal. Porque tiene el Albacete en Copa, tiene el Levante en el Bernabéu y tiene el Mónaco en el Bernabéu. En el que... contra el Mónaco debería de certificar ese top 8, especialmente porque el Mónaco en la Ligue 1 va absolutamente lamentable, de hecho va top 7, top 8, antes de esa visita. Si en el partido de la Cerámica, acordaros de mis palabras, si en el partido de la Cerámica contra el Villarreal vemos a un Mbappé que no está comprometido con el nivel de presión que pide Xabi Alonso, que pide al equipo, ya me va a dejar bastantes más sospechas que aciertos. Os lo digo de verdad. Yo siempre voy a estar en el barco de Mbappé por todos los goles que ha metido y aprovechar, bueno, no aprovechar, pero sí camuflar camuflar la mala racha de Vinicius, la mala racha de Rodrigo. Los ha camuflado con sus goles. Ha camuflado el madridismo con sus goles. Pero claro, en este nuevo sistema que pide Xabi Alonso de presión, etcétera, y todo eso, muy parecido al de Luis Enrique, que recordemos que Luis Enrique no convenció del todo a Mbappé. Si no ha convencido a Luis Enrique, que es un tío más mano dura que Xabi Alonso, veremos la verdad. Lo dejo ahí en el aire. Pero bueno, cerrando ya tema Supercopa, que ya me ha durado una horita, me ha durado el análisis bastante largo. Vamos allá con la Liga Española. Pues bueno, antes que nada, antes de la Liga Española, de decir los resultados de esta jornada 19, gran final que hemos visto ya como conclusión. Gran final que hemos visto. Y bueno, no sé si he dicho la opinión. Me parece lamentable, la verdad, que Mbappé le pida a sus compañeros no hacer el pasillo al Barça. Y en esos casos en los que el Madrid ha perdido, se tiene que tragar su orgullo. Tiene que tragarse el orgullo. Que obviamente un tío y un vestuario con tanto ego como hay, con tantos gallos, pues no quieras hacer el pasillo al Barça, pero... Tienes que reconocer que el Barça te ha hecho pasillo en múltiples ocasiones, así que no que hay de malo en hacer alguna vez más el pasillo al Barça. Pero bueno, cerrando ya temas Supercopa, vamos allá con la Liga eSports, jornada 19, estos han sido los resultados. Getafe 1, Real Sociedad 2, Oviedo 1, Betis 1, Villarreal 3, Alavés 1, no para de ganar Villarreal, Girona 1, Osasuna 0, Valencia 1, Elche 1, Rayo 2, Mallorca 1, aparece Rayo 5, Mallorca 1, pero no, es Rayo 2, Mallorca 1, Levante 1, Español 1, y luego los partidos que se jugaron adelantado, el Atlético Club 0, Real Madrid 3, y el 3-1 del Barça al Atlético de Madrid, y el partido de hoy del Sevilla contra el Celta de Vigo, así que la clasificación ya todos prácticamente jugando los 19 partidos. Barça líder con 49, Madrid con 45, Villarreal que tiene un partido menos con 41, 38 Atlético de Madrid, Español con 34, Betis con 29 y Celta de Vigo 26 cierran esos puertos europeos, el Celta que tiene un partido menos, y luego Athletic Club, Elche, Rayo cierran ese top 10 y luego Real Sociedad, Getafe, Girona, Sevilla, Osasuna, Alavés, Mallorca cierran esa permanencia y luego Valencia, Levante y Oviedo, Levante que tiene un partido menos que se irían a segunda división. Muy igualada la mitad tabla en la Liga Española, de hecho desde el Athletic Club octavo hasta el Valencia que va decimoctavo solo hay 7 puntos de diferencia, así que cuidado. Luego hay una pequeña brecha entre el Español y el resto. El Español que está ahí cerquita precisamente del Atlético de Madrid. Aún así, no considero que el Español sea rival para el Atlético de Madrid. Ya tiene bastante el Atlético con que el Villarreal se les haya aparecido como tercer protagonista. Así que veremos lo que sucede en la jornada de este fin de semana. Luego veremos también la Copa del Rey, qué es lo que sucede. Vamos allá con la Hypermotion y... cerramos ya tema España. Estos han sido los resultados. Cádiz 3, Sporting 2, Mirandés 2, Almería 2,
Andorra 1, Cultural Leonesa 1, Real Sociedad B 0, Albacete 0, Burgos 1, Eibar 0, Racing 2, Zaragoza 3, Grande los Maños, Leganés 3, Valladolid 0, Málaga 2, Ceuta 1, Gran Metro del Málaga, Granada 0, Castellón 0, y luego Las Palmas 1, Depor 1 en ese gran partido de la jornada, y Las Palmas Córdoba, y el Huesca Córdoba, que se juega hoy a las 8:30 de la tarde. Y así que la clasificación en la que el Racing sigue siendo líder pese a no ganar los últimos 4 partidos, ninguno de los 4 partidos. Luego Las Palmas, que tienen los mismos puntos, 38 puntos. Luego Almería, Castellón, Depor y Cádiz cierran ese playoff de ascenso. Y luego Málaga séptimo, me alegro ahí por los malagueños. Burgos, Ceuta, Sporting y Córdoba cierran ese top 11. El Córdoba, que tiene un partido menos y que si gana hoy se puede meter ahí cerquita, se puede meter top 7, top 8. Y luego Leganés, Valladolid, Andorra, Cultural Leonesa, Eibar, Albacete, Real Sociedad B cierran esa permanencia. Y luego Huesca, Granada, Zaragoza y Mirandés, que se irían a primera red. Pero bueno, el Zaragoza, después de ganar al Racing en el Sardinero, tiene buena pinta. Esperemos que sea así, la verdad. Vamos allá con la Premier League. Cerramos ya España. Vamos allá con la Premier League, en la que hubo jornada intersemanal antes de esta ronda, de este fin de semana, de esta tercera ronda de la FA Cup, que nos ha dejado, como digo, bastantes sorpresas, como por ejemplo la eliminación del Nottingham a manos del Wrexham, la eliminación del Manchester United a manos de un ex, del Welbeck. Pero vamos allá con la Premier League. Estos han sido los resultados: West Ham 1, Nottingham Forest 2, Crystal Palace 0, Aston Villa 0. Qué pena la verdad. Fulham 2, Chelsea 1. Lamentable el partido del Chelsea. Brentford 3, Sunderland 0. Bournemouth 3, Tottenham 2. City 1, Brighton 1. Ay, qué pena. Everton 1, Wolves 1. Burnley 2, United 2. Lamentable el United. Newcastle 4, Leeds 3 en el partidazo de la jornada. Y luego Arsenal 0, Liverpool 0. Qué pena el Arsenal que no aprovechara ese empate del City y del Aston Villa. Así que la clasificación en la que el Arsenal sigue siendo líder con 6 puntos de ventaja con City y Aston Villa. Y luego Liverpool, que ya tiene 35 puntos, está ya a 8 del tercero. O sea, parece que va a ser una pelea de 3 a lo Cars. Y luego el Brentford se ha colocado quinto, pero es que tiene al Newcastle a 1 punto, al United a 1 punto, al Chelsea a 2, el Fulham a 2 y el Sunderland a 3 puntos, que por cierto el Sunderland cierra ese top 10. Y luego el Brighton con 29, el Everton con 29, que están a 4 del Brentford. Luego el Palace, el Tottenham, que están con 28 y con 27. Y luego el Bournemouth con 26. O sea, del quinto al decimoquinto hay 7 puntos de diferencia. Una maldita locura. Y luego Leeds, Forest, que cierran esa permanencia y que se escapan del West Ham, Burnley y Wolves, que irían a segunda división. El Forest, que le mete 7 puntos de ventaja al West Ham. No sé si va a ser bastante definitivo, pero tiene mala pinta el West Ham, a pesar de que el Wolves ha ganado. O sea, no ha perdido, o sea, ha ganado y ha empatado los últimos 2 partidos. Cerramos ya Premier League, vamos allá con la Bundesliga. Estos han sido los resultados: Heidenheim 2, Colonia 2. Tanto el Werder Bremen, Hoffenheim como el St. Pauli y Leipzig se han aplazado por el tema del mal tiempo. Friburgo 2, Hamburgo 1. Union Berlin 2, Mainz 05 2. Bayer Leverkusen 1, Stuttgart 4. Borussia Mönchengladbach 4, Augsburgo 0. Bayern de Múnich 8, Wolfsburgo 1 en la goleada de la jornada del fin de semana y seguramente del año a nivel liga. Y luego el Frankfurt 3, Dortmund 3, que lo tuvimos el viernes con ese empate del Dortmund que lo salvó en el último minuto. Así que la clasificación en la que el Bayern le saca 11 puntos de ventaja al Dortmund, 44 frente a los 33 de los amarillos. Leipzig con 29 y también hay un triple empate con Leverkusen-Stuttgart a 29 puntos. Luego Hoffenheim, que si gana el partido que le queda puede meterse en Champions, maldita locura. Luego Frankfurt, Friburgo, Unión Berlín en ese top 9. Y luego Gladbach, Colonia, Werder Bremen con un partido menos, a Hamburgo, Wolfsburgo, Augsburgo. Y luego St. Pauli se iría a playoff de descenso. Y luego Heidenheim y Mainz, que se irían a segunda división. Y cerramos tema fútbol con la Serie A, porque como digo, la Ligue 1 no ha habido, creo, Copa Francesa esta semana. Y la semana que viene habrá el Ligue 1. Estos han sido los resultados de esta nueva jornada de la Serie A. Como 1, Bolonia 1, Udinese 2, Pisa 2, Roma 2, Sassuolo 0, Atalanta 2, Torino 0, Lecce 1, Parma 1, Fiorentina 1, Milan 0, Verona 0, Lazio 2, y luego el partidazo Inter de Milán 2, Nápoles 2, y los partidos que se juegan hoy, el Génova Cagliari, a las 6:30, y luego Juventus Cremonese a las 9 menos cuarto. Así que la clasificación en la que el Inter es líder, pero ya le mete una cierta ventaja al Milan, al Nápoles, a la Roma y a la Juve, sobre todo a la Juve, que está a 7 puntos del Inter con los mismos partidos, a pesar de que a ambos le queden un partido, que se juega precisamente esta semana
se juegan los partidos que se aplazaron de lo de la Supercopa de Italia, el Como que va sexto también y está cerquita de la Juve, Atalanta, Lazio, Bolonia y Udinese cierran ese top 10 y luego Sassuolo, Torino, Cremonese, Parma, Cagliari, Lecce, Génova, que se irían que tendrían la permanencia a primera división, y luego Fiorentina, Pisa y Verona, que se irían a segunda división. Cerramos tema ya de fútbol. Me ha durado bastante, pero bueno, había que comentar muchísimo del Barça. Vamos allá con el baloncesto y con esto cerramos el programa número 12 de la temporada, hablando de la Euroliga, de esta doble jornada de Euroliga que ha habido esta última semana, de la Liga Endesa, y hablaremos de la NBA, de cómo van los standings y cómo va la clasificación, porque hay alguna que otra sorpresita. Vamos allá con el baloncesto. Bienvenidos al club. Bueno, como he dicho, toca baloncesto después de 1 hora y 10 de seguramente un poco de fútbol, prácticamente hablando, 1 hora y pico hablando de fútbol. Vamos muy rápidamente con los resultados de la Liga Endesa, en la que no voy a decir los resultados porque sé que hay mucha gente que no está viéndolo por YouTube y hay mucha gente escuchando, hay algunas personas escuchándolo por Spotify, entonces prefiero decir el equipo que ha ganado frente al equipo que ha perdido. Tenemos victoria del Zaragoza sobre el Gran Canaria, victoria del Bilbao Basket sobre el Murcia, 2 derrotas seguidas del Murcia, victoria del Giopos Lleida sobre el Tenerife en cancha de Laguna Tenerife, victoria del Manresa contra el Breogán, victoria del Juventud contra el Burgos, una jugada final espectacular, super random, victoria del Barça contra el Granada, victoria del Madrid en Andorra, victoria del Baskonia contra el Girona en campo del Girona, y luego victoria del Unicaja contra el Valencia en el Roig Arena. Así que la clasificación en la que el Madrid se escapa un poquito del Valencia, 13-2 y ya es cabeza de serie para la Copa del Rey. El Valencia, que tiene un partido menos, que creo que se juega hoy ese partido aplazado contra el Zaragoza, 11-3. El Barça con 11-4 se pone tercero. Murcia, que baja al cuarto puesto, 10-5, igual que Juventud, que va a 10-5. Y luego Laguna Tenerife, Unicaja y Baskonia con 9-6. El Baskonia que le queda un partido, pero bueno, está ahí ya. Estos son los que irían a la Copa del Rey. Y hay una gran diferencia de 2 partidos entre el Bilbao y luego Zaragoza-Gran Canaria, que también tiene ese 6-8. Están ya a 2 partidos y medio de Baskonia, así que puede que ya los 8 primeros para la Copa del Rey ya estén prácticamente decididos. Y luego está, como digo, Zaragoza, Gran Canaria, Breogán, Girona, Manresa, Lleida, Andorra, que cierran esa permanencia, y luego Burgos y Granada, que se irían a segunda división. Por comentar muy rápidamente, hay una jugada en el Burgos Juventud en el que Ante Tomic tiene 2 tiros libres para sentenciar el partido. No solo falla los 2, sino que el tiro que hace San Pablo Burgos para intentar forzar la prórroga, se le queda enganchado el balón en la canasta, no es coña, se le queda enganchado el balón, me parece espectacular, pero la gran historia de este fin de semana en la Liga Endesa fue la historia que ocurrió en el Valencia Unicaja, que consiguió el Unicaja ganar en el Roig Arena, con este señor Chase Audige, jamaicano de 26 años, base escolta, que fue el máximo anotador del partido con 20 puntos, en la que nos dejó una de las historias del año, en la que 2 días antes de este partido había fallecido su madre y justo más o menos había cumplido 1 año del fallecimiento de su padre. Así que mis respetos para Chase Audige, mis respetos para este chaval, porque jugar así te demuestra, como ya dije en su momento, antes de las finales de Barcelona de pádel, con Bea González, que había perdido a su abuelo y 3 días después había ganado el torneo con Claudia Fernández. Me repito y me inspiro, bueno, me repito y siempre me voy a repetir, las personas que tienen esa mentalidad siempre van a tener un respeto para siempre en mi corazón. Y lo que hizo este chaval, siendo el máximo anotador, metiendo 20 de los 76 puntos de Unicaja, 2 días después de perder a su madre, que se han visto imágenes de las lágrimas de este chaval. Así que mis respetos y mis condolencias para el chaval, que ha firmado su mejor partido, y me recordó bastante a lo que pasó con Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, el jugador que pasó por Lakers, por Phoenix Suns, por los Celtics, tuvo su mejor año en Boston, de ese año en 2017, que justo en el partido que jugó contra Washington,
En ese quinto partido de las semis de conferencia se ve imágenes de Isaiah Thomas, ya la recordaréis muchos fans de la NBA, llorando porque había perdido a su hermana en un accidente de tráfico, si no recuerdo mal. Y en ese partido se cascó 50 puntos el mamonazo para que Boston se pusiese 3-2 en la eliminatoria y llegase a esas finales de conferencia que después perdería con los Cavaliers. Me recordó muchísimo esa imagen de Isaiah Thomas. Así que mis respetos para Chase Audige. Así que mucha suerte, chaval, porque has firmado tu mejor partido en el que posiblemente iba a ser el peor momento de tu vida. Lo has firmado con una mentalidad de campeón. Así que mis aplausos y mis respetos para el jamaicano. Cerramos ya Liga Endesa. Vamos allá con la Euroliga y terminamos con la NBA. Vamos allá con la Euroliga porque han habido doble jornada, por lo tanto se viene la retahíla de resultados. Os digo, en la jornada del martes-miércoles, victoria del Fenerbahce sobre Olympiacos, victoria del Mónaco sobre el Partizan, victoria del Madrid sobre el Asvel, victoria del Hapoel sobre Dubái, victoria del Milán en casa del Panathinaikos, victoria del Barça sobre el Maccabi, victoria del Virtus Bolonia sobre Zalgiris, victoria del París sobre el Efes, victoria del Bayern sobre el Baskonia y victoria del Valencia Basket contra el Estrella Roja de Belgrado. Luego la jornada de jueves-viernes, victoria de Dubái sobre Fenerbahce, victoria de Panathinaikos sobre la Virtus, victoria del Madrid sobre el Maccabi, victoria del Zalgiris sobre el Estrella Roja, victoria del Olympiacos sobre el Bayern, victoria del Baskonia sobre el Asvel, victoria del Barça sobre el Partizan jugando un muy buen partido, victoria del Milan sobre el Efes y luego derrota del Valencia Basket contra el Mónaco y luego el Hapoel Tel Aviv París se jugará el 3 de marzo a las 9 de la noche. Así que la clasificación en la que el Valencia Basket no es líder, ya no es líder, es el Hapoel que tiene un partido menos, como digo, 14-6, pero luego también está con 14-7 Mónaco, Valencia y Barça, y luego está el Fenerbahce, creo que con 13-7, te he puesto mal el gráfico, pero es 13-7 Fenerbahce, y luego el Madrid que se mete en playoff de forma directa con 13-8 con esas dos victorias, y luego Panathinaikos, Olympiacos, Zalgiris, Estrella Roja irían a play-in, y luego el Milan, que también tiene el mismo récord que el Estrella Roja. Y luego Virtus, Dubái, Maccabi, París, Baskonia, Bayern, Efes, Asvel y Partizan. Por ver un poquito por decir un poco los partidos que me vi. Muy buen último cuarto del Madrid a nivel defensivo, dejando en menos de 70 puntos al Asvel. Porque el Asvel había hecho muy buen partido defensivo y estaba todo el rato siempre con una ventaja de 5, 6, 7 puntos con respecto al Madrid, pero el último cuarto de Trey Lyles fue espectacular. Luego el Barça, pese a tener una ventaja de casi 20 puntos en el primer y el segundo cuarto, le costó al final contra el Maccabi. El Valencia volviendo a ganar al Estrella Roja después de un primer cuarto excepcional, después de un tercer cuarto de puta mierda y después de un último cuarto espectacular también. Y espectacular ganando en Belgrado. Has ganado en el Oaca, en Belgrado, y has ganado contra el Olympiacos también, en el campo del Olympiacos, así que mis respetos. Aún así, el partido de Valencia contra el Mónaco no fue tan bueno, lo cual cierra una semana un poquito mala el Valencia, esa semana un poquito mala, como digo, porque también perdió en casa contra el Unicaja. Luego, de los partidos del jueves-viernes de esta segunda jornada, creo que me vi el Barça-Partizan, que jugó muy bien también el Barça. Vesely le entró prácticamente todos los tiritos de media distancia, así que fue un gran partido de Vesely, poquito que comentar. Así queda la clasificación en la que los tres de los 4 equipos españoles irían a playoffs de forma directa. Qué ganitas tengo de este primer año con este nuevo formato, en la que ya no son tan menos, o sea, son muchísimas, alguna que otra jornada más. Así que tengo ganas de ver de ese formatín. Y cerramos ya con la NBA, en la que no ha cambiado mucho la clasificación, de hecho se ha mantenido igual, si no recuerdo mal. Los Pistons siguen primeros en el este, los Knicks segundos, los Celtics terceros a medio partido de los Knicks, luego los Raptors cuartos, los Sixers quintos, Orlando sexto, que no sé cómo quedó ayer Orlando, creo que... No sé cómo quedó Orlando ayer, que jugaba ayer a las 9:30 de la noche, no sé cómo quedó Orlando. Mira, ganó a los Pelicans, vale, bien, de locos, ganó a los Pelicans, que lo cual se mantiene porque los Cavaliers se habían ganado a los Timberwolves en el partido de las 7 de la tarde del sábado, así que se mantiene ahí los Magic sextos en la plaza de playoff, y luego en play-in estarían Cavaliers con el mismo récord que Orlando, y luego Miami Heat, Atlanta Hawks y Chicago Bulls.
Y luego se quedarían fuera, como digo, Bucks, Hornets, Nets, Wizards y Pacers. Y luego en el oeste, los Thunder siguen siendo líderes, los Spurs siguen siendo segundos, los Nuggets se ponen terceros, los Timberwolves suben hasta la cuarta plaza y los Lakers, después de una mala semana, la verdad, en la que Luka estuvo solo en el partido contra los Spurs. De hecho, hubo un dato que me quedé flipando porque en la primera parte había contribuido en 39 de los 43 puntos. Sí, no es coña, la verdad, qué maldita locura. Lo cual hace que los Lakers se pongan quintos, los Suns sextos, los Rockets en play-in séptimos. Mala semana también de Houston. Warriors octavos y luego los Blazers también novenos, acomodándose ahí en el play-in. Y luego los Grizzlies décimos y luego Clippers, que adelanta a Dallas, que van un décimo, duodécimo. Y luego Jazz, Kings y Pelicans no irían a playoffs ni play-in. Así que cerramos ya este 12º episodio de la temporada. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. La semana que viene hablaremos de la Copa del Rey, si ha habido alguna sorpresita de los equipos que llegan a cuartos de final de la Copa del Rey. Hablaremos de las 5 grandes ligas más la Hypermotion. Supongo que habrá jornada también de Euroliga, porque la Euroliga prácticamente no para. De hecho, efectivamente hay jornada de Euroliga. El miércoles, el jueves y el viernes hay jornada de Euroliga. Creo que es una sola jornada, si no recuerdo mal. Hablaremos también de Liga Andesa, un poquito de NBA, veremos lo que sucede. Y la semana que viene habrá Champions, pero solo lo hablaremos a la siguiente semana. Y luego haremos las predicciones, como digo, del Open de Australia, del primer Major de la temporada. Así que tengo muchas ganas de esas predicciones y de hacer ese seguimiento diario en forma de vídeos. Ya lo comentaré, así que os espero. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.